El cemento. El cemento es una mezcla de arcilla molida y otros materiales calcificados en polvo, que después de un debido proceso adquiere propiedades adherentes. Es considerado la materia prima más importante para el sector de la construcción. Si vemos la gráfica, sé que es un poco complicado de entender, pero como tal, la fabricación del cemento se compone de 4 etapas principales. La primera es la extracción y molienda de materias primas. Resulta que la caliza es la materia prima principal del cemento, la cual se obtiene de recursos naturales. Ella es triturada hasta formar un material de un tamaño no mayor a 40 milímetros de diámetro y posteriormente es almacenada junto con arcilla y otras materias primas. De ahí pasamos a la dosificación adecuada. Esto es como medir las cantidades establecidas de arcilla, caliza y otras sustancias para crear una mezcla homogénea llamada crudo, donde este crudo se pasa a ser calcinado a una temperatura de 1400 grados Celsius, que se convierte luego en clinker. Este clinker es molido en 2 etapas diferentes, donde luego se le adiciona yeso con el fin de alargar el tiempo de fragurado. Fragurado es la capacidad de endurecimiento de ese material. Y ahí es donde obtenemos el cemento. Existen varias clases de cementos. Ya sus propiedades y características varían dependiendo del porcentaje de dosificación. Esto es que a esto le vamos a echar más caliza o más arcilla y así. Entre las clases más comunes en Colombia tenemos el cemento tipo 1, que es el más comercializado en nuestro país y se conoce como cemento gris, además de que es usado principalmente en estructuras y obras. De ahí tenemos el cemento tipo 1 especial, que es considerado un cemento más resistente que el tipo 1 y es utilizado generalmente por empresas constructoras. De ahí pasamos al cemento tipo 2, que es un cemento usado generalmente donde hay presencia de sulfatos, o sea, zonas cercanas al mar. De ahí tenemos el tipo 3, que es usado generalmente en prefabricados y donde se requiere un rápido endurecimiento y buena resistencia. Tenemos el tipo 4, que se usa para estructuras grandes como presas de concreto, que además contiene aceptable resistencia a los sulfatos y a la humedad. Y por último tenemos el cemento tipo 5, que contiene una altísima resistencia a los sulfatos, es esencial para la construcción que tiene en constante contacto con el agua de mar. Los tipos de cementos que más se comercializan en nuestro país son el tipo 1, que es el cemento gris, y el tipo 3, que son de los que se endurecen rapidísimo. El tipo 1 se comercializa en sacos de 50 kilogramos y representa alrededor del 75% de la demanda total del país. El segundo, o sea, el tipo 3, es comercializado en granel, o sea, ventas directas y en grandes cantidades, y generalmente es para usos industriales. Este representa aproximadamente el 20% de la demanda nacional y ya el 5% de la demanda se lo llevan todos los otros tipos de cementos. Para hablar de la historia del cemento es necesario remontarse a los romanos, que según registros históricos fueron los primeros en utilizar alguna especie de concreto. No imaginarían ellos los innumerables avances por los que pasaría este material y la industria que lo produce. Hoy, miles de siglos después, el concreto, con todos sus nuevos desarrollos, se sigue utilizando y es considerado uno de los materiales constructivos más durables, ya que se puede preservar más de 100 años, además de ser resistentes al fuego, al viento, a la corrosión y a las plagas de insectos, y además, muy importante, no se pudre. Y, aunque la historia es muy antigua, Colombia esperó hasta 1910 para hacer uso por primera vez del cemento. Tras la apertura de la primera fábrica en el país, que esta fue Cemento Samper en 1909. Fue el kiosco conmemorativo de la exposición industrial de ese año, el primero en ser construido con ese material. Así fue como a partir de los años 30
Con el aumento en la demanda de materiales para la construcción, también empezó a multiplicarse el gremio cementero y nuevas plantas abrieron sus puertas. En 1936 lo hizo Argos, con sede en Antioquia, que en sus principios tenía una capacidad instalada de apenas 950 toneladas al día. Argos extendió su iniciativa industrial a lo largo y ancho de la geografía colombiana, fundando en la década de los años 30 en asocio con empresas locales a Cementos del Valle, Cementos del Caribe. Luego adquirió y fundó otras empresas cementeras como Cementos El Cairo, Cementos Nahare, Colquincler, Tolcementos, Cementos Río Claro y Cementos Paz del Río, para finalmente fusionar todas ellas en una sola a finales del 2005, bajo el nombre del famoso conocido Cementos Argos. Pero esta empresa no fue la única. En 1941 entra al mercado Cementos del Valle y en 1943 lo hizo Marmoles y Cementos Nare. Ese mismo año abrió Cementos Portland Diamante con sede en Bucaramanga. Luego vino Cementos del Caribe S.A., que abrió sus puertas en Barranquilla en 1949. También lo hizo la compañía de Cementos Hércules, por tan solo mencionar algunas. Y se están preguntando, ¿y ahorita en la actualidad cómo es esto? Pues resulta que existen tres claros jugadores en la industria. Estos son tres grupos económicos de talla mundial que han venido incursionando en el mercado por medio de la adquisición de las plantas anteriormente mencionadas. Hacían asociaciones o simplemente las compraban. Estos son Cemex, el cual adquirió Cementos Diamante y Samper, Grupo Argos, su grupo Costa de Cementos, Cementos El Cairo, Cementos Caribe, Cementos Paz del Río, Cementos Nares, Cementos Río Claro y todos los que mencionamos anteriormente. Y por último tenemos al grupo Olsin, propietario de Cementos Boyacá. Hablemos un poco de estas tres grandes cementeras. Primero que todo, Argos, el líder del mercado cementero en Colombia, que cuenta con más del 50% de participación. Argos es el cuarto productor de Latinoamérica, con operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Haití. Adicionalmente exporta a otros 18 países. En nuestro país, su presencia se encuentra principalmente en Antioquia, Valle del Cauca y la costa atlántica. Actualmente Argos consta de 14 plantas de cementos en el continente americano y 11 de ellas en Colombia. Con la implementación de una nueva planta en Cartagena, Argos constará de una capacidad instalada de 13,3 millones de toneladas por año. En el caso de Cemex Colombia, este inició operaciones en nuestro país en 1996 con la compra de Cementos Diamante y Cementos Arpesto, lo comentamos anteriormente, así convirtiéndose en el segundo mayor productor del sector y líder de los mercados más dinámicos como Bogotá. Actualmente consta de 5 plantas cementeras en Tolima, Cundinamarca y los Santanderes, obteniendo de ellas una capacidad instalada de 4,8 millones de toneladas por año. Adicionalmente tiene operaciones de concreto y agregados. Cemex es uno de los líderes mundiales de producción de cemento, con presencia en todos los continentes del mundo. Por último, tenemos a Olsin Colombia, empresa que pertenece al grupo suizo Olsin como Cemex. Es uno de los principales productores de cementos del mundo, con presencia en más de 70 países. En Colombia consta con una sola planta de cementos, que es Cementos Boyacá, ubicado en Cundinamarca. Su mayor fortaleza es el mercado central del país y actualmente tiene una capacidad instalada máxima de 1,8 millones de toneladas al año. También tiene operaciones de concreto y agregados. Para hablar de la importancia del cemento y cómo esta es un valor determinante para el desarrollo de un país, vamos a mirar lo que pasó en Colombia con las cementeras en las épocas de los 80 hasta los 2006. Pero antes de todo esto, veamos por qué estas empresas se convierten en un pulpo. Resulta, y miremos la gráfica de acá arriba, que la industria del cemento tiene grandes barreras a la entrada,
ya que tienen altos costos de inversión, un bien poco diferenciado, altos costos logísticos de mantenimiento, además de que son necesarias un número considerable de permisos para la extracción de recursos naturales y además de que poseen una movilización de maquinaria pesada, lo que lo convierte en un mercado concentrado con pocos competidores. Es que vamos, cualquiera que le vaya a montar competencia a una cementera es que necesita tener mucha plata para poder invertir. Es por esa razón que tan solo tenemos 5 cementeras en Colombia. Ahora bien, el cemento es un insumo primordial para el desarrollo y crecimiento de un país. Su participación en el sector de la construcción es el más determinante y este es uno de los sectores con mayor importancia en el Producto Interno Bruto de un país. Ojo con eso. Es por esto que el estudio de la industria es tan importante, el estudio de la industria del cemento es tan importante para poder entender la dinámica, desarrollo y proyección de la economía de un país. ¿Por qué? Pues resulta que la variable que determina la cantidad de cemento es su relación con la actividad de la construcción. El precio también, pero lo que más determina es cuánto construye un país. Para que nos demos una idea mejor de esto, miremos lo que pasó en 1998 a 2006. Resulta que antes de 1998, como vemos acá arriba, los incrementos en la producción estuvieron acompañados por incrementos en el precio. Si podemos ver aquí, vemos que hay, durante estas fechas hay es como una función exponencial. Si suben los precios, sube la producción y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasó en 1998? Pues resulta que para estas fechas el incremento en la producción coincidieron con disminuciones en el precio real. ¿Por qué? Resulta que para fin de siglo ocurrió una crisis económica en Colombia, la cual llevó a que las personas ya no se enfocaran a construir. O sea, no nos vamos a meter por allá, simplemente pensemos que para esos momentos Colombia no es que estuviera en buenas condiciones para empezar a construir. Así que las empresas lo que tuvieron que hacer, y por eso es que en 1998 se ve como los precios bajan durísimo y la producción sube y uno se pregunta, pero esto tan raro. Resulta que las empresas, si querían sobrevivir a esa crisis, tenían que bajar los precios y producir bastante. Esto se le conoce como economía de escala. Duraron 2 años así y tuvieron obviamente pérdidas inimaginables, pero más adelante, cuando ya la crisis iba pasando, vemos que de 1999 a 2004 los precios los empezaron a subir bastante y la producción empezó a disminuir. Con esto ya mantuvieron una rentabilidad estable, pero y en 2005, si vemos lo que sucedió en 2005, es que ya Colombia en estas fechas se había desarrollado, digámoslo de otro modo, había superado gran parte de esta crisis. Y no solo eso, el precio del cemento disminuyó un 44%, lo que llevó que el cemento alcanzara ventas históricas. La producción del cemento nunca había sido tan grande, aumentó en un 30%. Lo que nos lleva a pensar, y que de hecho es así, que la producción de cemento y su precio están directamente relacionados con el desarrollo de un país. Un ejemplo muy claro de esto son los departamentos aquí en Colombia. Si vemos bien, los departamentos más industrializados, como son Bogotá, Valle, Antioquia, Atlántico, Bolívar y Cundinamarca, son los más demandantes de cemento. Y hablando en términos macroeconómicos, la coyuntura económica en los últimos años ha suministrado las herramientas adecuadas para gozar de un crecimiento sostenido de esta industria. Herramientas como la inversión extranjera directa, el crecimiento del PIB y la estabilidad de las tasas de interés y de inflación. En caso de la inflación, veamos que hay una notable reducción en el incremento de precios de la canasta básica, ya que de incrementos de casi el 8% en 2003 pasó a un 4% a finales del 2006, precisamente en esa época en donde el precio del cemento está por los pisos y la producción es altísima. Esto lo que hace es generar una confianza en la estabilidad económica, impulsando aún más el desarrollo.
Con esto llegamos a la conclusión de que las cementeras son importantes para el desarrollo del país, porque están directamente enfocadas en la construcción y además son un buen indicador de cómo se está desarrollando el país.